Hi, everybody. Hola, buenas noches a todos. Uh, I'm very happy to see you every week. Es un placer y una tremenda bendición verlos de nuevo nuevamente. This week, we talk about absolute mission, Esta semana estamos hablando acerca del absoluto plan de Dios. which means God has plan Significa que Dios tiene un plan and how we complete His mission in our lives. y cómo podemos completar esta misión en nuestras vidas. Last week, mission journey, I confirm God opened many evangelism door in Mexico. Y para nosotros, un gran placer, tremenda bendición, que estuvimos de viaje misionero en México y pudimos ver cómo Dios abrió muchas puertas de evangelismo para toda la obra misionera. Last our ministry, God opened many churches. At churches, they opened many evangelism doors. Y a través de este viaje misionero pudimos ver cómo Dios abrió muchas iglesias y muchas puertas fueron abiertas. And they experienced God use evangelism door and God connect new believer and they open many aposento alto in their life. Y pudimos ver cómo Dios empezó a abrir nuevas puertas y muchos aposentos altos de Marcos fueron abiertos y establecidos en cada lugar. And also last week we have remnant conference. Remnants join our ministry. They listen message and they confess their faith. Y pudimos ver en nuestras conferencias de remanentes cómo se congregaron muchos jóvenes y en esas reuniones pudimos ver y confirmar la fe de ellos. And what we need to do, ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? God's absolute mission. Es el plan absoluto, es la misión del plan absoluto. Our diligently, if we diligently serve God, but its direction is different than God's will, then even we do our best, God does not open the door. Si nosotros queremos hacer caminar de una manera, pero Dios dice, no, tú debes de caminar de otra manera. Entonces es cuando establecemos verdaderamente que no But, es nuestro plan, sino es el verdadero plan de Dios. but our devotion is small, but we are right direction with God, His will, then God will open many doors. Nuestra devoción es pequeña, pero a Dios hace que nosotros creamos más en Dios y la devoción a Dios profundamente y confiadamente hace que nuestra fe sea mucho más grande. So when God opened the door, then what we need to do? Cuando Dios abre las puertas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? God already opened many evangelism door. What we should do? Y Dios abrió muchas puertas para qué es lo que necesitamos hacer. We will do absolute mission. Nosotros necesitamos hacer la misión absoluta. Today's Bible verse is Ezekiel chapter 3, verse 18 through 20. El libro de hoy, vamos a leer Ezequiel 3, 18 al 20. Yo voy a estar leyendo a los nuevos que se integran a la clase. Voy a estar leyendo y el pastor va a estar posteando y ya ustedes van a estar escribiendo. Pueden escribir como título mensaje misión absoluta y yo voy a estar leyendo. Palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ezequiel 3, 18 al 20. Dice, cuando yo dijera al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad y tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que habías hecho no vendrán en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. Amén. And what we need to do. So first start what we should do. Just our right to do is beginning. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el punto? ¿Qué verdaderamente es nuestra necesidad para dar paso a algo? If we
need to do, then God will show what is necessary, what we should do. Si nosotros deseamos algo, verdaderamente lo necesitamos, o Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. When we follow what we need to do, then God will open we must to do, the absolute His mission. Cuando nosotros necesitamos algo, es porque Dios nos los va a dar. Ese es el plan absoluto de Dios. So this week, remember 3 things. Esta semana, recuerde 3 cosas. God opened the door, what we need to do. Dios abre las puertas a lo que verdaderamente necesitamos. Rightfully we need to do, we start with rightfully I need to do. Justamente si eso es lo que necesitamos, eso es lo que verdaderamente vamos a hacer. When we need to do, then God will show what we need on the field, necessary. So we do necessary. Si verdaderamente eso necesitamos en el campo, Dios abrirá las puertas para que ese campo sea abierta, las puertas necesarias, porque Dios desea que nosotros estemos ahí. Then later, God will open what we must to do. The absolute, His plan, He opened. He show us His plan. Y verdaderamente, cuando nosotros estamos dentro del plan de Dios, Dios abrirá puertas delante de nosotros para que nosotros hagamos lo que Dios desea que nosotros hagamos. So God opened new evangelism door in Veracruz. Y Dios abrió muchas puertas grandes en Veracruz. What we need to do. ¿Qué es lo que vamos a hacer? First, rightfully, we preach the gospel. It's right to do things. Cuando predicamos el evangelio, eso es lo que verdaderamente vamos a necesitar. If someone died because they're wrong, then we should tell. Y si nosotros verdaderamente estamos orando, es lo que Dios verdaderamente hará para que nosotros trabajemos en esa área. If someone doing wrong thing, he going to have trouble, then we should help them. Y si nosotros estamos trabajando, Dios nos va a ayudar a que eso se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. If little Lino walking by the water, then we should hold them back from water side. Si un niño necesita un vaso con agua, ¿cómo no le podemos negar un vaso con agua a un niño si esto es para la obra de Dios? That is basic things, right? Eso es lo básico, eso es lo lógico, ¿verdad? With their heart, we live our daily lives. Con nuestro corazón viviremos de acuerdo a nuestras vidas. When Joseph sold as a slave, what he need to do? Just clean up the master's house. Cuando José fue vendido como esclavo, ¿qué es lo que él hizo? Él fue usado para limpiar la casa del maestro. What he need to do? Just clean up and just do as a slave. ¿Qué es lo que hizo? Él simplemente actuó como un esclavo. If we the lazy about slave, then God cannot open next door. Si José, cuando era un esclavo, fuera un holgazán, Dios no lo usaría. So Joseph's right to do is do diligently what he need to do as a slave. Y por eso José trabajó de acuerdo a lo que Dios necesitaba usar a José. So Joseph do there diligently. When he worked, God bless him. Por eso José, cuando trabajó diligentemente, verdaderamente Dios usaba a José porque José trabajaba para Dios. And we also, what we need to do? Pero también, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? We are children of God.
we receive the grace and we receive the power of God through worship. It is our basic thing. Primeramente, nosotros necesitamos recibir gracia de Dios para poder predicar el evangelio. De esa manera, Dios nos bendice para poder hacer la continuidad. So when God opened the door, we should focus, worship God. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, nosotros necesitamos ser enfocados en hacer la obra de Dios. Receive power, more grace from God. Entonces necesitamos más poder y más autoridad de parte de Dios. It is rightful we worship God, praise God on Sunday. Por eso necesitamos estar conectados con el mensaje del servicio dominical todos los domingos. That God opened new door. Y Dios abrirá nuevas puertas. What kind of door He opened? Pero ¿qué tipo de puertas Dios abrirá? God opened a new door, new chapter to Joseph to go to jail. Entonces Dios abrirá nuevos capítulos, nuevas puertas para José, para que sean abiertas las puertas de donde estaba él encerrado. But in jail, he just do what he need to do. Pero en la cárcel, José hacía lo que tenía que hacer. When we restore our worship, when we receive grace of God, then God open new chapters, new doors open. Cuando nosotros necesitamos estar conectados con Dios, realmente Dios abrirá las puertas a lo que nosotros estamos esperando. Isaiah chapter 7:14, Emmanuel. Y por eso en el número 2 dice Isaías 7:14, Emmanuel. Where we go, the kingdom of God comes upon us. Donde quiera que nosotros vayamos, el reino de Dios se establecerá ahí. Everywhere we go, we enjoy God is with us. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios estará con nosotros. Sunday, when we receive the grace, when we do worship, then that blessing delivered to our field. Por eso, cuando nosotros estamos escuchando, por eso es muy importante escuchar los mensajes dominicales o de los servicios dominicales el domingo, para que nosotros tengamos una relación más cercana a Dios. So on Sunday, set up your Sunday whole day to receive His grace and His power and restore worship. Por eso es importante establecer un horario, especialmente para el servicio dominical, que empieza a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, para que durante ese horario nosotros podamos recibir muchas gracias de parte de Dios. Mensaje dominical. When we receive power, then where we go, everywhere, we can enjoy Emmanuel on my field, my life, my workplace, my house, and with my meetings. Cuando recibo gracia de parte de Dios, esto verdaderamente se debe de ver reflejado en mi familia, en mi casa, en mi entorno, en mi medio ambiente, donde quiera que yo vaya. Ahí se debe de ver reflejado la gracia de Dios. That is necessary thing. Es un punto muy necesario en nuestras vidas. And then God open next door. Y Dios abrirá la otra puerta, la puerta más próxima. God open new meeting at my field. Y Dios abrirá nuevas reuniones en nuestra área. When God open new door, restore worship, and enjoy Emmanuel my field, then God open new meetings and new happens and new evangelism the system established with our steps. Cuando verdaderamente estamos trabajando en la obra de Dios, Dios abrirá los nuevos caminos para establecer el nuevo sistema de evangelismo. Dios abrirá lo que ha de establecer en las reuniones. Joseph was slave. Joseph was a sinner, so he's in jail, which means he can do anything by his own decision or own power. José era un esclavo, pero también José era un pecador.
Él podía hacer cualquier cosa que fuera en contra de la voluntad de Dios. All he can do is receive the power, receive the grace, and worship God by himself. Pero todo lo que él tuvo que hacer es él mismo traer adoración delante de Dios para que Dios los bendijera a él. But you guys know what happened to him. Pero ustedes saben qué es lo que le pasó a José. God opened the door of Egypt. Y Dios abrió las puertas de Egipto a través de José. One day, King Pharaoh dreamed, and Joseph explained about dream, and he became prime minister. Cuando el rey le dijo que tuvo un sueño y José le explicó, le interpretó el sueño. So absolute is plan fulfilled. Ese es el cumplimiento del plan absoluto de Dios en la vida del rey. Isaiah chapter 6:13, there's remnants waiting for us. En Isaías 6:13 está un remanente esperando por nosotros. When we enjoy Emmanuel, my field, God attached his disciple and his remnant. Cuando nosotros estamos esperando el movimiento de discípulos, Dios adhiere, añade a las demás personas. When we meet disciple, from disciple, God works next chapter. Cuando nosotros estamos orando para conocer a los discípulos, Dios añadirá a los nuevos discípulos a nosotros. So just enjoy Sunday worship and your field worship. Así que disfrute el plan de servicio, así que disfrute el mensaje del servicio dominical y los mensajes semanales para que estos sean solo uno y sea más, más eficiente. So when you receive Sunday worship message and read every day, Cuando usted recibe el mensaje dominical del pastor o la pastora, léalo diariamente. and read the message and pray message every day, Ore por el mensaje, lea el mensaje todos los días. then you will find out the word of God fulfilled in your life. Y entonces usted verá el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida suya. And as a pastor who give the sermon, don't think you give the sermon. God give his message and God speak through pastors to church members. Como pastores, pastoras, usted no debe estar enfocado en dar el mensaje. Usted debe estar enfocado, concentrado en que Dios usará a usted para que usted dé el mensaje como pastor o pastora al pueblo de Dios. So, whole week I pray about coming Sunday's message. Usted lo que debe de estar enfocado durante la semana es orar para que recibir bendición de parte del el próximo mensaje dominical. And I pray to God, God, what message do you want to speak our church members? Y todo lo que nosotros debemos de hacer, o todo lo que hago, es Dios, ayúdame, Dios, dame el mensaje o ayúdame a entender qué mensaje le tengo que dar o cómo tú me vas a dar el mensaje para dárselo al pueblo. Let me know, let me understand. You want to tell my people, my church members. Señor, déjame entender, déjame discernir el mensaje como pueblo de Dios para que yo se los pueda compartir a tu pueblo. When you read the next week Sunday message and pray, then God will let you know what God wants to tell your church members. Cuando usted está enfocado y orando para dar el mensaje dominical, Dios le va a dar el mensaje adecuado, concentrado, para compartirlo con el pueblo de Dios. And as a pastor, I receive same message from God on Sunday too. Como pastor, yo también he recibido el mismo mensaje de parte de Dios en los servicios dominicales. And I pray every day with Sunday message. Yo oro todos los días con el mensaje dominical. Then I realize His word fulfilled during whole weeks.
Y me doy cuenta verdaderamente cómo Dios hace el cumplimiento de la palabra del mensaje durante toda la semana. And God opened the meetings and new field. Y Dios abrirá los nuevos campos y las nuevas puertas que Dios estableció. Always God opened his evangelism door and ministry door through new meetings. Y Dios abrirá las nuevas puertas a través de las reuniones que Dios está programando. When you enjoy power, enjoy the message, enjoy the word of God, then God send the people who need to listen the message. Pues usted esté concentrado, enfocado verdaderamente en el mensaje. Dios mandará, añadirá a las personas al mensaje que usted proclamará. That time, God's absolute plan fulfill and rebuild, and let us understand. Y Dios nos hará entender y nos los revelará cuál es el plan que nosotros debemos entregar al pueblo de Dios. So, three things: righteous, rightful we need to do, and necessary and absolute. Hasta el punto que debemos entender lo justo, lo necesario y qué es lo que debemos de hacer. How do we start? ¿Cómo vamos a iniciar? Sunday worship. Número 1, a través del mensaje dominical. And then we bring that grace to my field. Entonces, debo de traer esa gracia que recibí del mensaje dominical a mi campo. And enjoy that blessing on your field, then God will open new meetings. Y cuando usted disfrute durante toda la semana ese mensaje del domingo pasado, usted se gozará y Dios abrirá nuevas puertas. And raise up, nurture your disciple and next generations. Y usted alimentará a los nuevos discípulos a través de los mensajes recibidos durante la semana con el mensaje del pasado. Amén. Joseph, he preached the gospel to the whole world when he sold the rice. José predicó el mensaje, José predicó el mensaje a todo el mundo cuando él estuvo encarcelado. God will open. God prepare this evangelism door to your ministry. Y Dios preparará estas nuevas respuestas, y Dios preparará para que las nuevas respuestas vengan en su ministerio. So start success Sunday worship first. Punto número 1, que sea usted exitoso en su mensaje del servicio dominical. And bring that grace to your field. So enjoy field worship. Y traiga ese mensaje del servicio dominical a su vida durante toda la semana y gócese con el mensaje del servicio dominical. And God will raise up new disciple and remnants through your life. Que Dios usará a usted y Dios usará nuevos discípulos, los levantará para que sean de gran bendición en su ministerio. There's a one remnant, one disciple can change your town. Un remanente, un discípulo, cambiarán todo su población, todo su pueblo. Even though you have Mercedes-Benz, if you don't have gas, then you can move even 1 meters. Si usted tuviera un carro de alta gama como un Mercedes-Benz, lo tiene estacionado, pero si no tiene gas, no sirve de nada. If you have new version of cell phone, but there's no electronic charge, no power, you cannot use. Si usted tiene un teléfono de alta gama, de los más caros, si el teléfono no tiene carga, ¿cómo lo va a usar? We are God's temple. Nosotros somos templo de Dios. We are precious God's children. Nosotros somos preciosos hijos de Dios. God already gave us the great power to cast out Satan and shine the light. Dios nos ha dado un poder grandioso para expulsar demonios y para sanar enfermos. Then how do we open evangelism door? We charge.
Entonces, cómo Dios abrirá, cómo Dios nos usará a nosotros para que se abran nuevas puertas de evangelismo si nosotros no estamos cargados con energía? If you have power, God will open more doors. Y si usted está cargado con el poder de Dios, Dios abrirá nuevas puertas. If you can hold more things because you have power, then God will send more important disciples to you. Y si usted está preparado en muchas áreas de su vida, verdaderamente Dios lo usará para establecer nuevas misiones y nuevas bendiciones vendrán a su vida. But we don't have power to handle disciples, to handle new doors, then God will not open the door. Pero si nosotros no tenemos energía, esa batería como un carro o un teléfono, si no estamos conectados con Dios, en balde le estamos yendo a la iglesia, Because God loves you. porque Dios los ama a ustedes. God opened the door which you can handle. Y Dios abrirá las puertas para ustedes, para que ustedes se extiendan. So receive grace, receive power from God. Y espero que ustedes reciban gracia, reciban poder de parte de Dios hacia ustedes. Victory Sunday worship. Que sean exitosos en los mensajes, los cultos dominicales. On Sunday, don't think about any worry and problem and disbelief, anything. Just focus, worship. En los domingos, durante el mensaje dominical, no se enfoquen en las preocupaciones. Enfóquese y concéntrese y reciba la gracia de parte de Dios durante el mensaje del pastor o de la pastora. God will use our life like Joseph. Y Dios usará nuestras vidas como José. And this week, Y durante esta semana, feel the message. reciba el mensaje. Isaiah 7:14. Comparte el mensaje mañana miércoles durante esta semana, Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Hold this message and preach this message to people. Emmanuel means is God with us. Atesore, guarda este mensaje de Isaías 7:14 y compártelo con su miembro de su iglesia, su servicio durante esta semana, sus misiones, y compártelo con ellos esta semana. Jesus, his nickname is Emmanuel. El apodo, por decirlo de esa manera, de Jesús es Emmanuel. Christ, his nickname is Emmanuel. El apodo, por decirlo de esa manera, de Cristo es Emmanuel. Which means God is with us. Significa que que Dios está con nosotros. God is with us. Que Dios está con nosotros. When we believe in Jesus Christ, God will with you. Cuando nosotros verdaderamente creemos en Cristo Jesús, Dios está con nosotros. Where you call the name of Jesus Christ, God will be there. Cuando nosotros llamamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios está con nosotros. That is our blessing. And Esa es nuestra bendición. this is this week's message. Ese es el mensaje de esta semana. From the beginning. How do we start? Desde el inicio, ¿cómo vamos a empezar? Success your Sunday worship. Que sea exitoso, que usted se goce verdaderamente en el mensaje del culto, el mensaje dominical. And your everyday life will success. Y que todos los días tengamos éxitos o seamos gozosos durante la semana. When your life is success by power of God, then God will send new disciple and remnants in your life. Cuando nosotros verdaderamente estamos exitosos con Cristo Jesús en nuestras vidas, eso nos dará un gran éxito no solamente en nuestras vidas, sino en nuestro ministerio. After meeting, great doors waiting for your life. Después de esta reunión, grandes puertas se abrirán y esperarán por nosotros. When we have power, God will open more doors. Cuando nosotros tengamos el poder de parte de Dios que nos dé a nosotros,
nuevas puertas se abrirán. When we have power, God will open more important ministries. Cuando tengamos más poder de parte de Dios, nuevas bendiciones vendrán al ministerio. Victory in this week. Que nosotros recibamos la victoria de parte de Dios en esta semana. As missionary Istro, could you pray for close? Bueno, vamos a orar para dar por terminar la clase. Querido Dios, te doy gracias por todas tus bendiciones, gracias por toda esta bendición que estamos reunidos hoy aquí. Bendice también a los futuros discípulos y a la nueva integrante que se reúne, la maestra Conchita, que nos visita, que nos primer día de clase, Señor. Bendice a todos y cada uno de los pastores y pastoras que nos visitan, que ya tienen esta clase, Señor. Bendice el mensaje dado por el pastor Carlos Sainz y que se siga este cumplimiento de la palabra durante esta semana, Señor. Yo pongo todo en tus benditas manos. Yo oro en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amen.